Recordemos que estamos en un momento de carácter apocalíptico. Bajo las lecturas que he estado haciendo, las grandes profecías se están cumpliendo. No solamente las profecías de Parravicini, sino que veíamos las mayas, la de San Malaquías la semana pasada, el Apocalipsis. Pues bien, hay una profecía que la tomamos la semana pasada a partir de los textos y las cuartillas de Nostradamus, que es el tercer anticristo. Y recordemos que para Nostradamus el tercer anticristo está expresado en la palabra Mabús, que está precisamente presente en al menos 3 líderes mundiales hoy en la Tierra. Sin embargo, ¿qué dice el Apocalipsis del anticristo? Porque una cosa es Nostradamus y ¿qué dice el Apocalipsis? Me permito señalar lo siguiente. Primero, el Apocalipsis cristiano no habla de un anticristo, sino que habla de varios anticristos. Es muy importante eso porque es consistente con las profecías también de Nostradamus. Eso es lo que dice la Biblia. Eso sí. Y que coincide precisamente con Nostradamus. Así es. Está escrito que así tenía que ser. El anticristo para la visión cristiana católica en general se revela antes de que Jesús venga. Y nosotros ya al menos lo revelamos la semana pasada, oportunamente lo he señalado hace bastante tiempo, que el anticristo está presente aquí al menos en la tierra, ¿ya? Pero esto está escrito según el Apocalipsis, que primero se revela el anticristo y después viene Jesús. ¿Qué dice particularmente los pocos pasajes que habla? Mira, el único que habla del anticristo en la Biblia es Juan. No hay otro genio bíblico que escriba sobre el anticristo. ¿Y qué dice Juan 1, Juan 2, 18, 19, 22? Particularmente dice, es la última hora. Y así como han oído que el anticristo viene, a una hora ha llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos conocimiento de que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así partimos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que darse cuenta a partir del pasaje de Juan? Que hay muchos anticristos. No hay solamente un anticristo. Eso es relevante. Ahora. Pero Juan es un poquito totalitario ahí, dice que todos los que están en contra de Cristo son el anticristo. Bueno, así es pues. Recordemos una cosa, Rafa, nosotros para estas lecturas es necesario meternos en el contexto profético apocalíptico. Ya. Por lo tanto, claro, si nos desprendemos de ese contexto, esto no tiene ningún sentido. Ya. Pero como estamos para la lectura profética, uno se tiene que meter en el contexto. Es totalitario, sí pues. Claro. Así es simple. ¿Y quiénes son los anticristos? Por eso la iglesia también es dogmática. O estás con Cristo o no estás, claro. O eres, claro. Y en consecuencia prácticamente, mira, pero es muy buena tu observación, Rafa, porque llegado a este punto del desarrollo de las grandes creencias, uno hoy día ve en Occidente más de 5.000 iglesias de base cristiana. Creo que por ahí salía que 2 iglesias se fundan en Chile diariamente, prácticamente. Así es, se están fundando todo el rato. ¿Y cuál es la característica de estas iglesias hoy día? Todas son dogmáticas e intolerantes. Es decir, tú participas en una iglesia, claro, te salvas si tú cumples los dogmas de esta iglesia, pero son bastante intolerantes con las otras iglesias cristianas. ¿Y qué decir con el mundo del Oriente, con el mundo persa, con el mundo hindú? Es decir, hay una intolerancia inmensa. O sea, no la hay dentro del mismo cristianismo, menos la va a haber con otra religión, con otra cultura. Por supuesto que claro. sí. Así que, lamentablemente, para bien o para mal... Ahora,
fijémonos bien, muchos anticristos, al menos en términos de figuras importantes, Nostradamus habla de 3 que son figuras que mandan el mundo. Pero también el anticristo es aquella persona que niega a Jesús, que niega el mensaje de Jesús. Y claro, uno puede decir, no, que yo no sigo a Jesús, pero Jesús, si uno lo sintetiza y lo hace muy simple, Jesús decía, no mintáis y no tengáis miedo. Son bases del cristianismo fundamental. Y claro, lo que uno ve ahora es que muchas personas lo que hacen es mentir, lo que hacen es generar miedo, por lo tanto serían anticristianos. Y a tal grado que esto también perfila lo que también lo señaló Nostradamus, que hay un sistema sociopolítico, económico, de carácter anticristiano. Sea lo que sea, aunque no les guste a muchos lo que uno dice, pero uno tiene que hacer la lectura. Entonces, vivimos con la presencia de 3 anticristos y de muchos anticristos, en el sentido de que se ha formado una sociedad basado en principios que son propiamente tal anticristiano, queridos amigos, a pesar de que usted se golpee en el pecho, por decirlo así, hay muchos anticristianos. Por lo tanto, el anticristo también, en lo que nos corresponde a nosotros los seres mortales y comunes y corrientes, es aquella persona de que esparce mentiras a partir de Jesús. Aquella persona o aquella institución que miente sobre Jesús es anticristiana. Y aquí se va a dar un debate de proporciones culturales gigantescas. ¿Por qué? ¿Quién esparce mentiras a partir de la figura de Jesús? Es la pregunta del millón, ¿ya? ¿Quién esparce mentiras? Falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias. Impostores. Impostores. Entonces uno se ha forjado, esto es muy importante porque esto nos remonta a las bases de las creencias cristianas. Y las bases de las creencias cristianas canónicas están establecidas en el Concilio de Nicea del 325 por el emperador Constantino el Grande. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de Constantino había más de una treintena de evangelios verdaderos sobre Jesús. Y después de Constantino solamente quedaron 4. Por lo tanto, se comenzó a formar una imagen colectiva de Jesús sesgada por el Concilio de Nicea del 325. Entonces, quizá en realidad los anticristianos han sido aquellos que han esparcido una imagen reducida de Jesús. Y quizá durante los últimos 1700 años nosotros hemos estado viviendo bajo una imagen reducida y también falsa de Jesús, o al menos mediatizada por ese concilio de Nicea, que fue una verdadera revolución en el cristianismo primitivo. Durante los primeros 300 años de Jesús, del cristianismo, había más de 30 evangelios legítimos y auténticos sobre Jesús. Sin embargo, Constantino redujo todo eso y lo llevó a la imagen que hoy día se tiene, que es una imagen que se está recomponiendo, afortunadamente, gracias al descubrimiento de los nuevos evangelios en 1945 de Jesús. Apócrifos. Efectivamente, entonces, ojo, el anticristo es aquella persona o institución que falsea la imagen de Jesús. Importantísimo, saquen las conclusiones. El anticristo es aquella persona o institución que miente sobre la identidad de Jesús. Ahí yo me acuerdo que el Rafa me decía, pero ¿cómo en otra conversación, te acuerdas, cómo es posible que hayamos vivido tanto tiempo quizá en la mentira? Claro. Rafa, quizá hemos vivido milenios en una mentira sobre cuál es la verdadera figura de Jesús. Y se nos ha plasmado apenas pensemos de Jesús, no hay una imagen, digamos,
está al principio de la infancia, muy poquito. Después de los primeros años, hasta los 12 años no se sabe qué ocurrió. Y después de los 12 hasta los 30 años no se sabe lo que ocurrió de Jesús. Y sobre eso tú formas una imagen que es una imagen reducida de Jesús. Por lo tanto, es anticristiano reducir y mediatizar y minimizar la imagen de Jesús. Claro, porque vas llenando esos espacios. Y cuando tú vas llenando espacios con figuras tan trascendentes como Jesús, tú evidentemente lo vas llenando en base a tu beneficio, a tu creencia. Muchos podrían decir que incluso el anticristo podría representar en parte importante de siglos pasados a la propia Iglesia Católica, a la institución que hacía gárgaras con ese Jesús, ¿no? Efectivamente. Y si uno lo lee en código actual, tus palabras son visionarias. Es decir, quizá el sustento de toda la creencia cristiana es propiamente tal un sustento reducido y al menos no completamente legítimo y auténtico de toda la enseñanza de Jesús. Ojo, y en este sentido serían instituciones anticristianas. Ahora, si uno toma en este sentido el mensaje de Jesús a las iglesias del Apocalipsis, escrito en la Biblia, Jesús lo dice, todas las iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia, que representan las grandes iglesias del mundo, lo dice Jesús en la Biblia, en el Apocalipsis. Todas están contaminadas por la presencia del adversario, del imitador. Son palabras de Jesús, queridos amigos. Sea lo que sea, en 1 Juan 4, 2 y 3 también habla de esta situación de los anticristos versión cristianismo. Y dice lo siguiente: toda expresión inspirada que confiesa que Jesucristo ha venido en carne se origina de Dios, pero toda expresión inspirada que no confiesa que Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo, o que ustedes han oído que venía y que actualmente ya está en el mundo. Este pasaje de Juan, te revela dos aspectos importantes. Que Jesús es propiamente tal un enviado de la divinidad. Los grandes profetas son enviados, puentes entre la divinidad y el hombre. Por eso también aparecen los avatares. Los avatares son enviados divinos, por lo tanto, toda persona que niegue ese origen divino de Jesús, en el sentido de ser un puente con la divinidad, también es un anticristo. Y, como dice, además está la expresión inspirada del anticristo, que ustedes han oído que venía y que actualmente ya está en el mundo. Si este pasaje de Juan lo tomamos en código actual apocalíptico, Jesús ya está en el mundo. Primero se revela a los anticristos, estamos en tiempos de la gran tribulación, comenzado por el 28 de septiembre de 2015, tiempos apocalípticos, tiempos de revelación, se expresa quiénes son los anticristos. Y si esto es así, Jesús está en la tierra acá, o al menos el Cristo está en la tierra. ¿Y será un Jesús en esta oportunidad o serán varios? Eso tiene que ver con el gran misterio de la segunda venida de Jesús a la tierra, que es un inmenso misterio profético de este tiempo y que lo vamos a hablar, Carola, ¿ya? Porque en realidad, mira, la venida de Jesús, esta segunda venida de Jesús, tiene muchos matices. Y lo vamos a conversar hoy día, Carola, ¿ya? Te lo prometo. Porque es importantísimo. Por supuesto que sí. Y te voy a responder esas palabras fundamentales. Obvio. Fijémonos lo que dice también sobre este pasaje en Juan 2:7. Muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, mira, esto se remonta netamente, principalmente a todo lo que es el núcleo del cristianismo.
el núcleo, el corazón del cristianismo está en la creencia de que Dios se encarnó en un hombre. Ese es el núcleo del cristianismo. Y ese hombre, o sea, ese Dios encarnado en un hombre, se encarnó en un momento dado de la historia, por eso es una religión histórica. Ahora bien, como dice este pasaje, muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, todos aquellos cristianos o personas no cristianas que no crean en esto, se reflejan, digamos, bueno, serían anticristos. Ahora uno tiene que saber que todos los profetas de la humanidad, Krishna, Buda, Jesús, Abraham, Zaratustra, Platón, son puentes entre la divinidad y el hombre. Por lo tanto, quien no lo reconozca sería anticristiano. Pero hay un problema ahí, doctor Fay, porque el día que lleguen, uno está esperando que llegue como el personaje que nosotros conocemos a través de la historia. No va a llegar no sé si existe la palabra o no, pero contemporarizado a nuestra actualidad al final. No va a llegar un Jesucristo vestido con harapos, va a llegar un Jesucristo quizás con corbata, con camisa, con terno. Entonces, hay un tema, y lo mismo que puede ser también con el próximo Buda o con el próximo Krishna. Fíjate tú, Carola, que bueno, eso uno lo puede entender bajo lo que conversábamos hace unos minutos atrás, que era, se ha mantenido quizá una falsa imagen de Jesús durante milenios. Entonces, claro, sobre base de esta imagen, construida particularmente en el concilio de Nicea, uno está esperando, claro, un Jesús parecido al Jesús de hace 2000 años. Claro. Y sin embargo, Jesús no va a venir ahora como vino en aquel tiempo, según la profecía. Una imagen que tampoco es tan clara ni tan nítida respecto de cómo era el verdadero Jesús, porque tenemos una imagen, una fantasía respecto de quién es. Tú lo dijiste, yo oportunamente lo señalé. Físicamente, mira, Jesús era como el hombre perfecto junto a Adán. Algunos dicen, no, que era feo. No, era el hombre perfecto junto a Adán. Era fuerte también. Pero en estricto rigor, lo único que sabemos físicamente de Jesús, según al menos los datos que me corresponden, era que tenía el cabello largo. Y un brazo fuerte. Y un brazo fuerte. Claro. Tenía el cabello largo porque era un nazir, un primogénito que había tomado un voto político religioso. Y estos nazires se dejaban el pelo largo. Pero aparte de eso, todo lo demás es una construcción ideológica a partir de, bueno, de las visiones que se tienen y que según esto es reducida de la realidad. Pero Jesús es mucho más grande también de lo que nos dicen los 4 evangelios, ¿no? Claro, pero impuesta también por la iglesia, porque si tú ves al final todas las cruces con Jesús colgando de la cruz, tienen un parecido al final en este hombre perfecto, de facciones que según lo que a usted le corresponde son facciones toscas. Acá en las cruces de las iglesias, en ¿cómo se llama? En los altares mismos aparece un hombre delgado, de facciones pequeñas, ojos claros, más bien delgado. Entonces también hay una cosa un poco racional ahí. En las iglesias coloniales el Cristo es distinto, pensando en el Cristo de Mayo, por ejemplo. Las facciones son más toscas, sí. Más toscas, puede ser. Así es. Por lo tanto, bueno, ahí está una gran pregunta. La gente está esperando. Mira, y si uno exagera, mucha gente prácticamente está esperando que venga el Jesús de Franco Sefirelli, pues. Claro, el Jesús de Nazaret. Claro, es el Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que nos marcó a todos en la infancia, los que somos más viejos, y todos estábamos esperando que el pobre se reencarne de nuevo. Y está desesperado. El actor de Franco Sefirelli está desesperado porque lo vinculan todo el rato con Jesús. Y en realidad Jesús, aparentemente hemos tenido una imagen durante milenios reducida de Jesús. ¿Qué dice también en Mateo 7:15? Sobre el anticristo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con ropas de oveja, pero que por dentro son lobos voraces. Entonces, ¿quiénes son los falsos profetas?
¿Alguien tiene alguna idea de un falso profeta? Bueno, queridos amigos, está en realidad lleno de falsos profetas. ¿Quiénes hablan en nombre de Dios? Quienes Nos hablan... compromete mucho dando nombre, doctor. Sí, no ya ningún nombre, que la gente saque conclusiones. Pero los falsos profetas son los que, mira, en términos bastante sencillos, los que propagan una imagen reducida de Jesús. Los que no enseñan la visión completa de Jesús. O los que toman a Jesús para, bueno, eventualmente hacer guerra. Recordemos, por ejemplo, todo lo que fueron las cruzadas. Claro. Es decir, tomando a Jesús para ir en una cruzada que implica muertes, sea lo que sea, son falsos profetas. Por eso duró tanto también, porque fue en nombre de él. Así es. Claro, un falso profeta es alguien que limita la capacidad de amar o de amor que puede tener una persona como una figura como Jesús, por ejemplo, que solo podría amar a ciertas personas y a otras no, que a las mujeres las miraría en desmedro de respecto del hombre, cosas que para nosotros son lógicas. Así es. Por lo tanto, en realidad, si uno ve estas cosas, mira, es posible que todo esto esté marcado, todo lo que estemos viviendo esté marcado por una situación bastante crítica a nivel espiritual. Pero son momentos, evidentemente, de un nuevo amanecer, a pesar de que estas lecturas pueden ser tremendamente oscuras, al mismo tiempo están haciendo una nueva visión. Tenemos, si alcanzamos a decir la última profecía, la vamos a poder decir. Yo creo que vamos a quedar en deuda con la próxima profecía, Cristian, Dr. File, porque ahora nos dejó en un minuto de introspección para poder pensar, para poder quizás votar el prejuicio, para poder abrirse a este nuevo Cristo, a este nuevo Salvador que llegará en estos tiempos, que puede ser uno, pueden ser varios, uno nunca lo va a saber. Por eso mismo, vamos a ir paso a paso. Paso a paso. Yo creo que todo lo que hemos visto hoy día es bastante significativo, la gente va a sacar sus conclusiones, la respuesta está en casa y les guardamos la última profecía oculta para más adelante. De todas maneras, muchas gracias, Dr. File, como siempre, que nos trajo no solamente estas profecías,